a el gabinete presidido por el primer ministro Maurtua y ha tenido pues un discurso de 46 páginas. No es que haya sido muy corto, ¿no? Por ese lado se ha señalado que fue en todo caso más directo, si se quiere, que el de su antecesor, pero sobre todo yo diría un tema de énfasis en el frente de la pandemia. De estas 46 páginas, 17 páginas exactamente han sido dedicadas al combate contra la pandemia, a hacer un balance también de lo actuado hasta hoy. Recordemos que el primer ministro pues ha estado en la primera fila, ¿no?, como ministro de Defensa, y ha reiterado siempre un llamado a la unión. Ha remarcado en su intervención final además el aporte de los parlamentarios, sobre todo de provincias. Se ha referido pues a una guerra, ¿no? Repito, a este tema de la desunión, que cómo ha lastrado al país, ¿no?, en varios momentos de su historia. Mencionó a Basadre, a González Prada, y también ha hecho hincapié en otros puntos importantes como la responsabilidad de la propia ciudadanía en términos de la pandemia. Vamos a comenzar entonces esta conversación sobre el voto de investidura que ha alcanzado el primer ministro Walter Martos con Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso, y Daniel Olivares, del Partido Morado, que nos acompañan esta noche, y les damos la bienvenida a ambos parlamentarios. ¿Cómo están ustedes? Su opinión, Carmen Omonte. Conversamos hace algunos pocos días de lo que se esperaba frente a este discurso del primer ministro Martos y esta intervención, y bueno, vemos los resultados. ¿Cómo los interpreta usted? Muchas gracias, Enrique. Saludos, Daniel. Hoy el presidente del Consejo de Ministros, Martos, no ha hablado al Congreso de la República. Realmente él ha hablado al pueblo peruano a través del Congreso, y el Congreso ha asumido una decisión. Evidentemente, lo que tú mencionas es fundamental. Su discurso inició y concluyó con un llamado a la unidad, a la integración, a la no confrontación, recalcando la necesidad de entrega, de desprendimiento, no solamente de los poderes, de las autoridades, de los diferentes niveles de gobierno, sino sobre todo también de la ciudadanía. Y eso es fundamental, y eso marca una gran diferencia con otros discursos, y eso ha sido muy valorado. Y evidentemente lo que tú también mencionas, que se haya hecho un enfoque a lo que siempre pedíamos en el Congreso de la República, que se diga, que se especifique, que se le dé el peso necesario a cómo enfrentar esta lucha contra la muerte. Ha habido temas puntuales sobre el tema del oxígeno, la atención de primer nivel, la atención focalizada, el acceso a las medicinas, en fin, ha habido un peso necesario en un momento en que la ciudadanía, sobre todo en nuestras regiones, ven cómo el índice de muertes de letalidad es tan alto. Entonces, evidentemente, era necesario que se enfoque el tema de salud como una prioridad básica. También lo que tú mencionaste, Enrique, es fundamental, esa apertura, esa visión a la sensibilidad que frente al trato de las regiones. Eso era fundamental. Recordemos que cerca de 100 congresistas representan a las regiones. En el caso de Alianza para el Progreso, 20 de nuestros congresistas de la bancada representan a regiones. Por tanto, es imprescindible entender que siempre, no solamente el mensaje, sino fundamentalmente la acción del Estado, del Ejecutivo, tiene que tener una mirada nacional. Y eso ha sido sumamente importante. Congresista Olivares, buenas noches, gracias por estar con nosotros, le reitero el saludo. Quería preguntarle a usted, el Partido Morado dio la confianza al gabinete cateriano, ya sabemos lo que pasó, y ha reiterado esa confianza en este caso al gabinete Martos. Usted fue muy crítico de la votación de algunas bancadas, ¿no?, en esta primera jornada, y yo quería preguntarle, pues, ¿qué cree usted que cambió del uno al otro para este contraste en los resultados? Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos tus televidentes y a Carmen. De hecho, cuando yo fui crítico la primera vez, fue porque yo empecé con un discurso que he mantenido estos días, que ha durado hasta hoy, de necesidad de unidad. Este abismo que he visto entre Congreso y Ejecutivo a mí me ha preocupado un montón. Me ha hecho acordar a momentos que yo cuando era ciudadano veía cómo se enfrentaban Ejecutivo y Congreso y me preocupaba mucho, pero ahora es peor, porque ahora mueren 200 peruanos diariamente, como que todos los días se cae un avión.
y no podemos en este momento estar así. Entonces, yo sí me he frustrado bastante, en realidad, con este escalamiento de enfrentamiento que ha habido entre Ejecutivo y Congreso en estas últimas semanas. Lo que creo que ha cambiado hoy es que el discurso, la fuerza de las narrativas, la narrativa que ha planteado hoy el Premier ha sido sencilla, ha sido realista, no ha tenido grandes planes, no ha mencionado grandes obras de infraestructura, ha dicho lo que se puede hacer, lo que se tiene que hacer para enfrentar la pandemia en este momento. Perdón, ha tenido un énfasis en regiones mucho más fuerte también, cosa que es muy importante, pero lo que no ha... pueden haber muchos vacíos, pueden haber cosas que puedan faltar, pero también tenemos que diferenciar qué es lo urgente en este momento y los temas de fondo. Creo que lo que ha hecho el Premier es enfocarse en lo urgente con un eje transversal de llamado a la unidad en todo momento. Llamado a la unidad que han recogido todas las bancadas del Congreso. Me ha llamado mucho la atención positivamente cómo ha calado este llamado en realidad de todas partes, hasta el acuerdo, hasta Max Hernández con el Acuerdo Nacional salió, y todas las partes han recibido este llamado a la unidad y me parece muy bien. Ahora lo que creo que toca es cómo hacer que esto no sea flor de un día. No, porque no serviría de nada hoy día abrazarnos y apapachos y dar confianza, y que mañana empiecen otra vez las peleas por los mismos temas. Por eso creo que el gran reto del Premier va a ser cómo hacer sostenible este trabajo en conjunto con el Congreso, que es factible, pero vamos a ver qué es lo que nos plantea. Es muy cierto lo que usted señala, congresista Olivares, Carmen Omonte, porque recordábamos que en el caso de la votación de Fernando Zavala, yo pensé que el primer ministro Martos tenía una especie de récord reciente, y no, Zavala tuvo 120 votos, y bueno, ya vemos cómo terminó el gabinete de Zavala en torno a este riesgo latente de confrontación que está advirtiendo el congresista Olivares. ¿Hay riesgo, Carmen Omonte, de volver a una situación de confrontación, tomando en cuenta que, por supuesto, el Ejecutivo y particularmente el presidente de la República ya no cuenta pues con las cartas con las cuales usualmente cuenta un presidente de la República cuando se tiene un legislativo de distinto signo? ¿Qué opina usted? Gracias, Enrique, por permitirme comentar sobre el tema. Yo tengo la certeza, y lo digo más que como congresista, también como ciudadana que está atenta a lo que sucede entre los poderes, es que ese ánimo de confrontación nunca vino por parte de este Congreso. Por parte de este Congreso nunca hubo ese ánimo de confrontación, no ha sido el Congreso que buscaba censurar cada semana a un ministro, se le dio la delegación de facultades al presidente cada vez que le ha pedido. Hemos tenido un ánimo realmente positivo. En el caso particular de Alianza para el Progreso, presentamos en marzo último en Palacio de Gobierno, le entregamos al presidente Martín Vizcarra la Agenda País, que contiene casi los mismos puntos que fueron planteados ahora por nuestro presidente del Pacto Perú, y ambos se enmarcan, como bien lo decía Daniel, dentro del acuerdo nacional. Son realmente imágenes, son realmente ideas que vienen por parte de los diferentes partidos, en este caso de Alianza para el Progreso, de tener una visión de país en unidad. Por tanto, ese riesgo, en primer lugar, no está latente, no hay ninguna intención de confrontar y nunca la hubo. Hubo evidentemente un mal tiempo de relaciones, pero no por culpa del Congreso de la República, y yo confío ahora que la acción, la experiencia, este ánimo conciliador de unidad, de consensos de nuestro nuevo primer ministro, pues influya en todos los ejes de gobierno y que finalmente podamos concluir este periodo de gobierno el 2021, ya abriéndonos a la celebración o a la reflexión sobre el bicentenario de la mejor manera posible. Yo creo que ese es el ánimo de la mayoría de las bancadas, pero en particular de Alianza para el Progreso. El país necesita de unidad, necesita de trabajo en conjunto y de dar esperanzas a los ciudadanos en un momento tan difícil en la que estamos enfrentándonos contra la muerte, contra la pobreza, contra el desempleo. La unidad se hace más imprescindible que nunca. Para terminar, congresista Olivares, hablando de narrativas, como usted señalaba, Martos, por supuesto, provinciano, cajamarquino, militar, que parece que también eso sintoniza, ¿no? En parte ahora con cierto ánimo, veo que se están
reproduciendo los precandidatos presidenciales militares, ¿no? Rápidamente. Pero también quería que complemente algo que acaba de señalar la congresista Omonte, que dice, bueno, este choque que se dio no fue por culpa del Congreso. También hay y usted que es Nobel parlamentario, también se ve este tema de que a veces hay como cierto choque o ciertas decisiones que podrían ser un tanto emocionales desde el Parlamento y de ahí se retrocede, ¿no? De ahí hay algo como que, ups, se nos pasó la mano. ¿Hay algo de eso? Yo creo que ha habido problemas de canales de comunicación de ambos lados. Yo sí hago un poco de autocrítica también sobre la institución en la que participo. Yo he visto de ambos lados fallas de hacer política como creo que toca hacer política en este momento. Un ejecutivo que ha gobernado en una oficina muy cerradito, no digo una oficina en mal sentido, pero en un grupo muy cerrado que es el estilo del presidente Vizcarra, y no ha abierto mucho la cancha para trabajar con el Congreso. Entonces no lo ha incluido en las formas de trabajar, no ha tenido mucha empatía con la situación en la que están los congresistas que han sido recién elegidos, que tenían una responsabilidad de responder a sus representados. Entonces ha habido un problema ahí de empatía de parte del Ejecutivo y creo que el Congreso han habido también algunas cosas, porque han salido una serie de propuestas, no todas con el rigor suficiente, y cuando el Ejecutivo decía, no, esto no funciona, el Congreso decía, pues no, pues yo sigo igual, así no se puede. Entonces creo que al final han habido como un choque de dos fuerzas con posiciones y con estímulos válidos en su mayoría, en ambas partes, pero que no han encontrado esta forma de trabajar en conjunto. Yo sí creo que han habido fallas de ambos lados. Lo que siento ahora es que lo que toca es ceder un poco desde cada lado. Que no se cumpla a rajatabla la agenda de mi partido o de mi bancada o de mi gabinete o de mi ministerio, sino que tratemos de encontrar de qué manera podemos trabajarlo en conjunto. Yo, por ejemplo, he estado presidiendo el Ministerio de Economía de hace 3 meses con una propuesta que trabajamos justamente con Carmen, de un bono independiente para independientes y tal. No saben cómo me han choteado como 25 veces y he seguido atrás y tal. Pero bueno, yo entiendo que ya pues no atracaron con la propuesta. Entonces cedemos y vemos de qué otra manera podemos apoyar. Entonces creo que de todos lados necesitamos ahorita ceder un poquito para encontrarnos. Lo único que sí me preocupa y creo que queda pendiente son cómo quedan todos estos temas pendientes que estaban listos para enfrentar a ambas partes. Temas como congelamientos de deudas, como tema de ONP, de AFP, cosas que ya el Ejecutivo había planteado como no viables y que el Congreso había dicho que de todas maneras iba a seguir adelante. Creo que ahí va a estar el momento en el que van a terminar de confluir, digamos, las fuerzas, digamos, o las ganas de apoyar al ciudadano y ceder un poco de ambos lados para encontrar caminos en común. Muy bien. Creo que ese va a ser el examen, el gran examen, donde encontramos un camino que satisfaga al ciudadano, que sea viable y que pueda hacer que un ejecutivo continúe y no se vea empobrecido, y un Congreso que sienta que está representando a su gente y está consiguiendo las cosas para las que fue elegido. Así es, porque cada uno de los poderes tiene, como decía usted, su propio papel. Gracias, Carmen Omonte, gracias, Daniel Olivares, por esta interesante conversación. Espero tenerlos pronto en el estudio. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Vamos a seguir conversando con más parlamentarios de distintas bancadas para conocer las percepciones que dejaron finalmente o que motivaron una votación sin duda tan favorable para el gabinete de Walter Martos. 115 votos a favor, 5 en contra, 4 abstenciones. Así el gabinete presidido por Walter Martos ha obtenido el voto de investidura en el Parlamento de la República. Un claro contraste con lo que vimos hace un par de semanas con el gabinete presidido por Pedro Cateriano, que estuvo 19 días en labores. Vamos a conversar con Guillermo Aliaga, vicepresidente del Parlamento, integrante de Somos Perú, también para que nos pueda comentar la motivación. Entiendo también en el caso de Somos Perú fue unánime el voto a favor de la investidura. ¿Qué tal, congresista Aliaga? Gracias por estar con nosotros.
¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos pueden seguir el día de hoy. Acá dispuesto a poder absolver tus consultas. Somos Perú también estuvo en realidad entre los pocos grupos que decidió apoyar al gabinete de Pedro Cateriano. Hoy lo han vuelto a hacer. Yo quería preguntarle lo que le preguntaba en realidad al señor Olivares del Partido Morado para empezar, ya que usted ha tenido, o ustedes han tenido una línea estable, constante, más o menos sobre todo en estos momentos de pandemia. ¿Qué cosa cree que cambió en el ambiente del Parlamento para que se dé pues una votación tan disímil a la que vimos hace un par de semanas? Bueno, hablarte siempre desde Somos Perú, hablar de las otras bancadas un poco sería jugar en esa línea que nosotros siempre mantenemos, una línea de respeto, dicho sea de paso, pero lo que sí te puedo decir es que en el mensaje de hoy se ha notado un tono mucho más conciliador, un tono bastante más pausado, y se ha priorizado como mensaje central el hecho de querer abordar la lucha contra la pandemia. Entendería yo, y esto ya a manera de especulación, que ese puede haber sido uno de los mensajes que han sido captados más por parte de las otras bancadas. Muy bien, ahora, ¿qué se viene? ¿Cuáles son, o sea, cómo debería procesarse esta votación importante? Porque recordábamos que en otros casos hemos visto votaciones muy relevantes, ¿no? Fernando Zavala salta a la memoria y las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo sabemos cómo terminaron. ¿Cómo procesar este buen pie? Bueno, yo me quedo en ese punto con una de las afirmaciones de uno de los voceros. Que se le deje trabajar al Premier. El Premier ha sido bastante abierto, bastante amplio en poder demostrar a través de sus palabras que realmente quiere trabajar. Y en la medida que desde el Ejecutivo se le brinden esas facilidades, yo creo que se debe justamente poder trabajar de manera conjunta. Y a esto cabe ahondar de que hay un tema que el Premier hizo bastante énfasis el día de hoy, y es que quiere trabajar de manera conjunta el Ejecutivo con el Legislativo. Inclusive en una muestra de poder plasmar esto, dijo en más de 2 ocasiones que cuando los ministros fuesen a hacer cualquiera de las intervenciones en cada una de las regiones que les han sido asignadas, pues iban a ir de manera conjunta Ejecutivo y Legislativo, lo cual demuestra que se tiene que trabajar en ambos poderes del Estado sin que haya ningún tipo de sesgo y o rivalidad que desde Somos Perú la hemos descartado siempre, ¿no? Otro de los puntos ha sido pues el énfasis en el discurso por el lado de la pandemia, ¿no? Prácticamente casi la mitad del discurso estuvo dedicado, ¿no?, a evidentemente, ¿no?, lo que nos motiva sobre todo esta demanda de unión a la que sobre la que hizo hincapié el primer ministro. Y de otro lado, pues hay todas estas series de urgencias, de reactivación económica y demás. Hay sí una serie de proyectos de ley, conversábamos con sus antecesores en este programa, que, digamos, donde se va a ver qué tan armoniosa, ¿no?, o qué tan conjunta puede ser, qué tan conjunto puede ser el trabajo entre Ejecutivo y Legislativo. Nos referimos a los temas de pensiones y demás. ¿Dónde ve usted las posibilidades de cristalización de ese trabajo conjunto en lo que se refiere a los términos legislativos? Bueno, para empezar, toda la legislación que tiene que ver con el tema pensionario, ya hay que recalcar nuevamente que se ha dicho antes, existe una comisión especial del Congreso que está revisando este tema. Si podemos trabajar de manera conjunta, como tantas veces el día de hoy se ha mencionado, pues se tiene que articular a través de esta comisión las propuestas legislativas que se vayan a tener. Otro tema que consideramos que es importante es el clamor popular que ya se tiene respecto, por ejemplo, de la ONP. Y en ese sentido, el Ejecutivo tiene que trabajar para poder afinar esta última parte que se tiene desde distintas propuestas legislativas. Si trabajamos nuevamente de una manera unida, yo creo que podemos sacar un tema no solamente políticamente favorable para una economía que desde ya se encuentra golpeada, sino que técnicamente pueda contar con los estándares
que el Ministerio de Economía y Finanzas también tiene que dar. Se suma a este diálogo Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, congresista? Gracias por estar con nosotros. Yo quería preguntarle de saque, ¿qué cambió en Acción Popular para que el voto disímil frente a Pedro Cateriano se convierta en lo que hemos visto hoy? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la llamada. Mira, lo que ha cambiado básicamente creo que ha sido el mensaje que ha aterrizado en los tiempos en que va a durar este gabinete que está de salida y que va a administrar la pandemia y la reactivación económica en muy corto plazo. Además, creo que ha sido un mensaje de mucha humildad, de construcción de muchos puentes hacia el Congreso, y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar ese mensaje. Yo quería una preguntita más, si me permite, Guillermo Aliaga, al congresista Burga que se acaba de sumar. Considerando la historia política del país, ustedes en Acción Popular lo conocen bien además, esta suerte de relación maldita que hay entre Ejecutivo y Legislativo cuando son de distinto signo, ¿qué nos puede garantizar que en un momento tan delicado como este, cuando falta poco tiempo y cuando el Ejecutivo ya no tiene armas de contraparte, que esto llegue a buen puerto entre ambos poderes del Estado? Mire, yo creo que el mensaje del primer ministro Martos tiene mucha esperanza, y sobre todo para la lucha contra el COVID. Él ha ofrecido un trabajo en conjunto y nosotros hemos ratificado el ofrecimiento que le hicimos como Acción Popular al presidente Vizcarra cuando fuimos elegidos congresistas de trabajar por la gobernabilidad. Y estamos cumpliendo y honrando nuestra palabra. Queremos que a partir del día de hoy esas diferencias que marcaron distanciamiento entre Ejecutivo y Legislativo se acaben de una vez por todas por el beneficio del país. No podemos seguir permitiendo que 250 peruanos fallezcan todos los días. Necesitamos trabajar todos los 33 millones de peruanos para enfrentar esta crisis de salud y esta crisis económica. Nadie puede estar excluido de esto. Y acá un mensaje sobre todo a la prensa. La prensa ha influenciado mucho en este distanciamiento entre Ejecutivo y Legislativo. Y lamento que algunas personas que dirigen algunos medios de comunicación han tenido expresiones realmente desdeñables contra el Congreso. Nos han tratado hasta de banda, ¿no? Entonces eso no puede permitirse en una democracia, no puede permitirse en un Estado de Derecho. Y creo que eso también debe llamarse a reflexión a todo el sector periodístico para que juntemos y nos unamos en un trabajo realmente sincero y de unidad nacional. Con ese punto vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Quédense, por favor, nuestros invitados con nosotros. Congresista Guillermo Aliaga de Somos Perú, el congresista Ricardo Burga antes de la pausa reclamaba el papel de ciertos sectores de la prensa que señala pues han en todo caso enfrentado al Ejecutivo y al Legislativo. Fue un pasaje también de la intervención del presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, ya como congresista poco antes de la votación. Ahora, por supuesto, otros periodistas podemos decir, bueno, pero quien se bajó al gabinete anterior fue el Congreso, no la prensa. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta relación, de todas maneras, siempre compleja entre prensa y clase política? Guillermo Aliaga. Bueno, antes que nada, saludar a Ricardo. El día de hoy tuve la oportunidad de verlo. Bueno, la relación entre prensa y poder legislativo es una relación que tiene que mantenerse de manera armoniosa. La prensa tiene una labor muy importante, que es la de fiscalizar, ¿no? Al igual que el Congreso a su vez puede fiscalizar al Ejecutivo, la prensa hace una suerte de suprafiscalización y muchas de las denuncias, vamos a ser sinceros, que son tomadas por el propio Legislativo, muchas veces parten o nacen de la propia prensa. En ese sentido, yo creo que más que ver una deficiencia, una falencia en ese arte comunicativo, deberíamos tender siempre los puentes con los debidos respetos del caso. Y hay un tema que sí me gustaría tocar el día de hoy, y es que desde la bancada de Somos Perú hemos sido en esa misma línea bastante enfáticos. Nosotros estamos por una gobernabilidad, y lo dijo también el vocero de mi bancada al finalizar. Nosotros estamos yendo para apoyar a este gobierno, pero no vamos a cesar de poder hacer nuestras labores de fiscalización propias de nuestra labor legislativa. Asimismo, también queremos dar un mensaje de esperanza.
no podemos ponernos de lado con los más de 200 muertos diarios. En ese sentido, no solamente cabe que se tiene que transparentar los números, sino que también se tiene que dar ese apoyo emocional a las familias que han tenido pérdidas dentro de sus propios grupos familiares. La pandemia, congresista Burga, para terminar, va a tener, por supuesto, una larga cola de consecuencias, y el primer ministro ha cerrado su intervención reiterando la invitación a este Pacto Perú, que se supone tiene como objetivo, de alguna manera, modelar una agenda mínima con miras al 2021, donde, por supuesto, ¿no?, el combate a la pandemia e, insisto, a sus consecuencias, sobre todo, va a estar allí en primera fila. ¿Cómo se va a cocinar Pacto Perú desde la perspectiva de Acción Popular? Enrique, si me permites, primero para complementar la idea anterior, yo soy respetuoso de los medios de comunicación y de la prensa escrita y televisiva y radial, pero siempre y cuando estos sean respetuosos y sepan hacer las críticas adecuadamente. Pero lo que no se puede permitir que algunos periodistas traten a los congresistas o al Congreso como los injertos de la Plaza Bolívar. ¿Usted se refiere a los términos que puede haber utilizado un columnista en este caso? Así es. A eso se está refiriendo. Así es, no se puede permitir que se diga que el Congreso es una banda de chantajistas y corrupta, porque en todo caso tendría que mostrar quiénes son los corruptos. Y podría entrar en un tema muy delicado, inclusive para ese mismo columnista. Yo quiero dejarlo ahí, no quiero andar, porque yo soy muy respetuoso de la prensa, siempre ha sido mi respeto y lo aprendí de mi padre, que también fue parlamentario. Entonces, quiero separar la paja del trigo, pero sí quiero señalar que no podemos ir permitiendo que haya columnistas o personas que ensucien la labor del periodista, porque acá se necesita construir, se necesita gobernabilidad por el bien de todos, y esto no suma, esto divide. Y en cuanto al tema de salud, Enrique, nosotros somos conscientes que la primera tarea que tenemos que realizar como el Ejecutivo es viabilizar las leyes que ellos necesiten, y sobre todo el día de hoy, viabilizar la demanda de oxígeno, que hoy día tiene un déficit a nivel nacional de casi el 15%. Entonces es prioritario, y además construir las camas que se necesita para cubrir la pandemia. Esto es fundamental, y sobre todo acelerar el tema de inversión y ejecución presupuestal. No es posible que en el caso del Ministerio de Educación, en el tema COVID, el Ministerio de Educación solamente haya ejecutado el 0.4% de su presupuesto. Y en el tema de salud, que ha mejorado indudablemente desde que llegó la nueva ministra, ha subido de 34% a 56%. Creo que este es un buen síntoma de los cambios que ya se están dando en salud, pero hay carteras que tienen que comenzar a trabajar más rápidamente, porque cada sol que no se invierta es un peruano más que va a fallecer. Ahora, pero educación precisamente ha generado todo el tema de educación remota, ¿no? O sea, no sé cómo será la letra pequeña de este presupuesto, pero, digamos, ha reaccionado en alguna medida ante la pandemia. Miren, la ejecución presupuestal de educación solamente ha hecho el 9.2%, o sea, no ha llegado ni el 10%. Y el tema de ejecución total del Ministerio de Educación solamente ha llegado al 32.2%. Es uno de los ministerios que menos ha ejecutado el presupuesto. Y eso es preocupante, porque acá necesitamos que el Ejecutivo, a través de la inversión pública, comience a generar la reactivación económica. El primer motor de reactivación tiene que ser el propio Ejecutivo, a través de los presupuestos de cada cartera ministerial. Si no, no va a haber posibilidades. Y lo otro es reactivar el tema de la micro y pequeña empresa, que es fundamental y que hoy día se ha convertido en casi el 80% en el sector informal. Necesitamos crear mecanismos por el cual el sector informal pase automáticamente a ser parte de la formalidad de este país, para comenzar a ampliar la base tributaria y poder que el Estado tenga mayores ingresos. Bien. Es la única posibilidad de poder comenzar a reactivar esto, y sobre todo en el tema de construcción de nuevas viviendas. Eso es una inyección directa y generación de puestos de trabajo inmediatos. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo. Gracias, Guillermo Aliaga y Ricardo Burga, por esta intervención esta noche, congresistas de la República, en Cara a Cara. Gracias a ustedes también por seguir esta transmisión, y a Carolina Salvatore, que no la vi en el noticiero. ¿Está ahí? ¿Está ahí o no está ahí? Yo estaba ahí, pero ahí. Usted no se presentó a la cita. Ahí está el error. Nos vemos mañana. Me despido avergonzado, entonces. Que tenga usted un excelente programa. Como vaya.